En el curso de anatomía, vamos a repetir el día martes que no se pudo llevar a cabo. El sistema por acá también general. A ver, ¿habíamos llegado a la nariz o todavía no? No. Todavía no, señor. A ver, No, entonces no, creo que habíamos llegado hasta acá, ¿verdad? sí, señor. Muy bien, jóvenes. Entonces, la anatomía general del sistema respiratorio, pues se comienza con las dos narinas u orificios nasales por donde ingresa el aire. Atraviesa la cavidad nasal, pasa por la faringe o nasofaringe, desciende por la tráquea hacia los bronquios, bronquiolos y finalmente los alveolos, que están dentro de los dos pulmones, que habíamos dicho que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo pues solo tiene 2, porque se podría incluso decir que es un poco más pequeño que el otro debido a que está el corazón aquí en esta parte central, que se llama mediastino, pues aquí está el corazón un poco ladeado hacia la izquierda. No es que esté del lado izquierdo, está en el centro ladeado hacia la izquierda. Y el diafragma, que es este músculo transverso en el cuerpo que pues divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Vale. Entonces, hasta aquí habíamos trabajado. Esto es nuestro sistema respiratorio. Y el número 1, pues que va a ser la nariz, es el órgano de entrada, ¿verdad? Y donde pues inicia la respiración. Entonces, durante la respiración, el aire entra en la nariz a través de los orificios nasales o narinas. Este nombre es importante, hay que recordarlo. Los orificios ya no son hoyitos de la nariz, no, sino orificios nasales o narinas. Sería el término concreto. El interior de la nariz consta de la cavidad nasal dividida en la línea media por un tabique nasal. O sea, del lado de ambos lados hay un tabique que separa pues la cavidad nasal. Adentro, si se recuerdan del sentido del olfato, como en el techo de esa cavidad nasal, es donde están los receptores olfatorios. Entonces, ahí están en la mucosa de la hendidura superior de la cavidad nasal, justo debajo del hueso etmoides, que es este que atraviesa el rostro, pues, transverso. Aquí lo vemos, este hueso de la parte superior. El resto de la mucosa que tapiza la cavidad nasal, llamada mucosa respiratoria, descansa sobre una rica red de vénulas que calientan el aire a su paso. O sea que hay muchos vasitos sanguíneos muy pequeños y por eso es fácilmente que, por ejemplo, cuando hay demasiado calor, podamos sangrar de la nariz porque los vasos sanguíneos se dilatan. O si estamos muy resfriados, pues también, ¿verdad? La presión en esos vasos sanguíneos hace que sangremos fácilmente. Porque la función de todos los vasos sanguíneos que están allí no es hacer que usted se desangre por la nariz, no, sino que es calentar el aire que ingresa a la cavidad nasal. Esa es su función. Pero al haber tantos en esa zona, pues quizás por eso es tan fácil que sangremos por la nariz. Entonces, bueno, calientan el aire para que no entre a las vías respiratorias pues frío, igual que en el entorno. Y la cavidad nasal está dividida de la cavidad oral, que es el interior de la boca, por un tabique, que es el paladar. El cielo de la boca, si usted eleva la lengua y lo siente, ese es el paladar duro. Al fondo está el paladar blando, que se ve más aquí al final, pero eso es lo que nos ayuda a dividir esas dos cavidades, la nasal y la oral. Y bueno, ese tabique, que es el paladar, en la parte superior donde el paladar tiene un componente óseo, se denomina paladar duro.
sea, la parte que usted logra sentir con su lengua, que es esta inicial, allí hay hueso, entonces es el paladar duro. Y la parte sin componente óseo es el paladar blando, o sea, ya al final ya solo es tejido, ya no hay hueso, entonces es más blando. Es el final, pero ahí ya no llega la lengua, si la entorchamos hacia arriba queriendo tocar el paladar suave, pues ya no llega. Más de alguno lo ha de estar intentando ahorita, pero no va a llegar, entonces no. Entonces tenemos ahí, todo eso podemos observar acá en esta estructura. La nariz, la cavidad oral, el tabique nasal, el paladar duro, el paladar suave, el hueso etmoides y bueno, ahí está el receptor o el bulbo olfatorio, que tiene que ver con el sentido del olfato, ¿verdad? Pero está en la misma estructura de la nariz que también sirve para el sentido, perdón, para el sistema respiratorio. Los datos a recordar, pues esto de acá y las narinas, ¿verdad? Importante que ya no le llamen hoyitos de la nariz. Si hay preguntas, las pueden ir haciendo en su momento. Y si alguien está anotando, me dice antes de que yo cambie. Un minuto, mis papás. Muy bien. A ver, ¿cómo van? Ya casi, mis. Muy bien. Ya casi, mis. En eso le doy ingreso aquí a sus compañeros que están llegando. Miren, esto de la nariz, aprovechando que me recordé de eso. Cuando hay mucho frío en el ambiente, ¿verdad? Ese que nos gusta ver nuestro aliento blanco saliendo ahí por la diferencia de temperaturas, pero hay que ayudar al sistema respiratorio, ¿verdad? Ya sea con una bufanda o una mascarilla para evitar el aire tan frío, ¿verdad? Porque a veces todos los vasos sanguíneos que hay acá no son suficientes y el aire al entrar frío a las vías respiratorias, pues es donde nos da el famoso resfriado, ¿verdad? Que no es una infección, sino que pues se ven algo no dañadas, sino que afectadas nuestras vías respiratorias por el aire demasiado helado, ¿verdad? Y a veces nos descuidamos. Entonces, hay que hacer caso cuando nos dicen que hay que ponerse suéter o que hay que cubrirse del aire frío, porque la nariz, pues puede, pero tampoco hace milagros. Y en cuanto a elegir por qué medio respirar, siempre lo ideal es la nariz, porque tiene la protección para evitar las partículas de polvo, virus y demás que se puedan quedar bueno, virus ni tanto, para eso usamos mascarilla,
pero las partículas de polvo, polen y todo eso sí se quedan en las vellosidades de la nariz. En cambio, por la boca, pues pasan directo. Pero, o sea, sí podemos respirar por la boca, pero no es lo más adecuado. Bien, me imagino que ahora sí ya, ¿verdad? Sí, Miss. Ok, pasemos entonces a la faringe, que es el siguiente órgano. Entonces, la faringe es un conducto muscular de unos 13 centímetros de longitud, sí, está desde, pues prácticamente en la parte de la garganta, comúnmente llamada garganta. La faringe actúa como vía de paso de los alimentos y el aire. No, con ustedes no fue que di el sistema digestivo. Pero miren, acá en la vista interna se puede observar. Aquí está la boca y este gran espacio aquí es la lengua. Pero aquí está la conexión a la cavidad nasal. La faringe es este espacio que tiene comunicación tanto con la cavidad nasal como con la cavidad oral. O sea que cuando usted traga sus alimentos, estos pasan por la faringe. Y cuando usted respira, el aire también pasa por la faringe. Por eso es que cuando estamos, pero hay un mecanismo para evitar que la comida se vaya a las vías respiratorias y que el aire se vaya al esófago. Y es el epiglotis, es una pequeña como válvula aquí que se cierra. Cuando el aire tiene que pasar a la tráquea, cierra el esófago. O cuando usted va a tragar sus alimentos, pues cierra la tráquea, la laringe, cierra hacia la laringe y la tráquea y deja abierto el paso para que se vaya al esófago. Ahora, si usted está comiendo y hablando, el pobre epiglotis no sabe si abrir o cerrar porque el aire tiene que pasar a las cuerdas vocales, pero usted también está tragando, entonces el pobre ya no sabe ni para dónde abrir y es donde se nos puede ir comida a las vías respiratorias, nos ahogamos y se puede hasta morir por eso. Entonces, por eso no hay que hablar mientras se come. Pero bueno, la faringe sirve para esas dos cosas, tanto el aire como la comida. Pero gracias al epiglotis, pues se logra separar el esófago del sistema digestivo y la laringe y tráquea del sistema respiratorio, para que no se mezclen las cosas. Entonces, actúa como vía de paso de alimentos y el aire. Se comunica con la cavidad nasal en la posición anterior, ahí se llama nasofaringe, a través de la apertura nasal posterior. El aire entra por la porción superior, o sea, la nasofaringe es la faringe que está aquí arriba, conectada a la cavidad nasal, desde la cavidad nasal, y luego desciende a través de la orofaringe, que es el trozo de faringe que queda donde está la boca. Y luego desciende a través de la orofaringe y la laringofaringe para entrar en la laringe. La laringofaringe es este pequeño pedacito de acá, en donde voy a aumentar esto, espérense, lo hice mal. Ah, no, no es eso. Acá. Esta sería la laringofaringe, la parte de la laringe que se conecta a la laringe, que es este espacio de acá, donde empieza también la tráquea. Entonces, nasofaringe a la faringe que está a la altura de la cavidad nasal. Orofaringe al pedazo de faringe que está a la altura de la cavidad oral. Y laringofaringe a la porción de la faringe que se conecta con la laringe. La laringe está abajo y conecta con la tráquea. La faringe está desde la cavidad nasal hasta allí, ¿sí? Para que siempre las ubiquemos. Los nombres son parecidos, faringe y laringe, y a veces las confundimos, pero tenemos que mandar siempre a la faringe para arriba y a la laringe para abajo, para que nos sea más fácil, pues, ubicarlas. Entonces, se conecta ahí a través de esa porción que se llama laringofaringe y entra a la laringe, que está situada abajo. Entonces, la parte de la garganta, lo que cuando usted pone la mano sobre el cuello, donde siente vibrar las cuerdas vocales cuando habla, allí es la laringe. Arriba, atrás de su nariz y boca, es la faringe, para que las logre distinguir.
¿Preguntas hasta aquí? Quiero ver si sí se entendió esto. Como dijo Mister, que arriba. Arriba, la faringe. ¿Sí? Esa está a la altura de la nariz y la boca. O sea, atrás de su nariz y de su boca está la faringe. Pero abajo está la laringe. Donde usted pone la mano en el cuello, allí está su laringe y el inicio de la tráquea. Y la faringe pues está atrás de la nariz y la boca. Ah, ya, gracias. Muy bien. A ver, voy a regresar a esta, pero quiero que vean acá. Esto. Faringe arriba, casi que a la altura de la oreja, miren. Y laringe acá, el cuello, donde está antes de entrar a la tráquea, ¿vieron? Para que las distingamos. Faringe arriba, perdón, y laringe abajo, ¿sí? Entonces ahí las podemos ver. Entonces voy a dejar esto un minutito para que tomen nota de la definición. Bien, ¿ya podemos avanzar? Si nadie está copiando, pues Yo vamos casi a me... avanzar acá. Ya, Miss. Bien, Miss. Bueno, entonces miren, con que distingan bien que faringe está arriba y laringe está abajo, pues ya me quedo más tranquila. Entonces, lo que usted siente en el cuello es su laringe. Y pues atrás de la nariz y la boca, casi a la altura de los oídos, por ahí atrás, ya adentro, podría decir que a la altura del cráneo, pues allá adentro está la faringe. Entonces, pasemos a la siguiente. La laringe entonces va a comenzar abajo de la faringe y la función de esta es dirigir el aire y el alimento hacia sus conductos correspondientes y participa en el habla. O sea, ahí también pues se termina de diferenciar, ¿va? Ese camino hacia el esófago y hacia la tráquea. Y pues ahí están las cuerdas vocales, por eso es que participa en el habla. Entonces veamos esto para que no nos confundamos. Cuando no tragamos, la epiglotis, que es esa como válvula que abre y cierra, no impide el paso del aire hacia las vías inferiores. O sea, usted no está tragando nada de alimento ni de bebida, la epiglotis está ahí sin tapar nada.
porque el aire pasa libremente hacia las vías aéreas o respiratorias. Sin embargo, cuando comemos o ingerimos alimentos o líquidos, la situación cambia por completo. La laringe asciende y la epiglotis se hace puntiaguda, tapando la apertura laringea. Esto impulsa el alimento hacia el esófago. O sea, prácticamente la epiglotis viene y tapa esta zona para que el alimento pase hacia atrás, porque el esófago está atrás de la tráquea y pues no se vaya para esta, ¿verdad? Porque se va el alimento para la tráquea, así sean arrocitos y todo eso, y nos podemos morir. Entonces, esa es la función de la epiglotis, ¿verdad? Evitar que la comida se vaya a las vías respiratorias y que el aire pues pase al esófago. Porque ¿no les ha pasado que cuando están corriendo, bueno, ahora no creo que corran tan seguido como lo hacíamos antes en el colegio, que hasta yo hacía una actividad de la respiración en este tema, ¿verdad? Y salíamos a correr al patio y todo, pues cuando uno corre, a veces se da ese incómodo momento en el que decimos, ay, tragué aire y sentimos una bolita en el estómago. Pero eso no nos va a llegar a causar la muerte como que el alimento se vaya a las vías respiratorias. O sea, un poco de aire en el estómago nos causa dolor, pero no nos va a causar la muerte, como que la comida se vaya a la tráquea y a los bronquios y ahí sí, pues a conocer a San Pedro. Entonces, hay que tener cuidado cuando estamos comiendo. No hay que hablar. Aunque a veces el momento de la cena con la familia es donde aprovechamos a soltar los chismes que nos enteramos en el día, pero pues hay que hacer las pausas. Si va a hablar, no con comida en la boca y no justo en el momento en que va a tragar, porque se puede asfixiar. Entonces hay que tener cuidado. La epiglotis hace su trabajo, pero hay que ayudarla, ¿verdad? Porque estar abriendo y cerrando porque usted está hablando y tragando, complicado. Entonces, a veces hay personas que están en una comida, en una situación familiar y han muerto porque se va comida a las vías respiratorias. Muy bien, voy a dejar esto un minuto y quizás en eso pasa el señor que está ofreciendo algo allá afuera de mi casa porque está haciendo mucha bulla. Muy bien, me imagino que ya lograron avanzar para que pasemos al siguiente órgano. Ya, mis gracias. Muy bien. Bueno, la siguiente va a ser la tráquea. La tráquea es esta estructura que están observando justo debajo de la laringe, con toda esta como cabecita bastante prominente y desciende hasta llegar a la altura de los pulmones. Entonces, la tráquea es esa vía de comunicación de las vías respiratorias superiores hacia las vías respiratorias inferiores y específicamente hasta los pulmones. Entonces, el aire que entra en la tráquea o tubo descendente desde la laringe desciende a través de su longitud, que puede ser de 10 a 12 centímetros.
Esto puede variar. Imagínense una persona muy alta, puede ser que tenga una tráquea más grande y una persona bajita, pues puede hacer que sea más pequeña. Entonces depende de la edad y de la altura también. Entonces, baja desde, permítame, es que me distrajeron por acá. Veamos, desciende toda su longitud, 10 a 12 centímetros, hasta el nivel de la quinta vértebra torácica, es decir, de la columna vertebral, aproximadamente hasta la mitad del pecho, donde usted, casi que arribita de donde tenemos el corazón, ahí es donde termina la tráquea. Baja hasta la mitad del pecho, donde usted tiene el corazón, usadas por esta forma tienen los anillos de cartílago y alino de la tráquea. Estas partes que encontramos en la tráquea, estas líneas horizontales, dividen a esos anillos. Son anillos de pulmones, donde solo hay como un tejido conectivo y ese espacio sirve para que ahí pase el esófago. No es un anillo completo porque imagínense, si el esófago, esa parte dura de la tráquea, usted sentiría los alimentos que bajan como que estuvieran en una escalera, ¿verdad? Topando con cada... pues no. Tranquilamente hacia abajo. Entonces, cada uno de estos anillos es incompleto, una forma de C, ¿verdad? Entonces, aquí le da la vuelta a la tráquea, pero no se topan con el esófago. Ahí dejan el espacio para que el esófago pueda pasar libremente. Entonces, esa sería esa parte de los anillos de cartílago y alino. Estos anillos tienen un doble propósito, ¿verdad? Sirven para dos cosas. La parte abierta del anillo colinda con el esófago y le permite expandirse en el sentido anterior durante la deglución de una gran porción de alimento. O sea, cuando tragan un alimento. Imagínense que usted se tragó casi entero un pedazo de carne. Si hubiera cartílago aquí y topara con el esófago, no pasaría porque no podría, ¿verdad? Si a veces cuesta tragar algo una porción muy grande, si se completara el cartílago de la tráquea, se quedaría ahí trabado el pedazo de alimento y sería un problema, ¿verdad? Pero como no hay cartílago duro en ese espacio donde está el esófago, puede expandirse y pues pasar lo que usted se tragó casi entero, lo cual hay que evitarlo, ¿verdad? Hay que masticar bien. Y el resto de ese anillo de cartílago y alino es la parte sólida, soporta las paredes de la tráquea y la mantiene permeable o abierta pese a los cambios de presión que contienen durante la respiración. O sea, hacen que aunque haya un cambio de presión cuando usted exhale e inhale, se mantenga en su posición. O sea, la tráquea necesita ese cartílago para no colapsar durante la respiración, porque cuando vaciamos los pulmones, si no tuviera esos cartílagos, la tráquea se pegaría como las pajillas cuando uno succiona muy fuerte y se pega la pajilla, se pone plana. Eso ocurriría con nuestra tráquea si no tuviera esos cartílagos duros.
Y si eso pasara, se llegara a pegar la tráquea, por más que intentara respirar, pues nada, ahí no se podría. Entonces, por ejemplo, una persona cuando tiene un accidente automovilístico y se lastima la tráquea, se perfora o algo, ya es es igual que dañarse un pulmón, ¿verdad? Es un problema bastante serio. Si no se lleva rápido al hospital, pues podría morir en ese instante por un paro respiratorio. Entonces, importante. Entonces, esa es la forma de nuestra tráquea. Solo quiero ver si en la siguiente tengo una imagen. Ah, sí, sí. Entonces, voy a dejar esto acá para que tomen nota de lo más importante. Unos 2 minutos a lo sumo y luego continúo con la siguiente imagen. Muy bien, vamos a continuar entonces. Después de ver acá, vamos a observar uno de esos anillos de la tráquea para que entendamos mejor cómo es que está estructurado este órgano. ¿Nadie está copiando todavía? Ya, mis. Muy bien. Aquí estamos observando un solo de esos anillos en forma de C de que forman la tráquea.
Parte posterior es la parte de atrás, anterior es la parte de adelante. Entonces tenemos en la posterior al esófago. Donde está el esófago, pues no se completa el anillo de cartílago y alino. Para que cuando usted trague un pedazo de hamburguesa o lo que sea que vaya a almorzar, o que esté desayunando o haya comido, pues imagínese, el esófago pueda expandirse si es necesario y no se lastime con el cartílago. Entonces permite ese paso. El cartílago y alino ayuda a mantener la forma de la tráquea, así cambia la presión porque haya aire o no, o esté respirando y todo eso, no cambia la forma de la tráquea. Adentro tiene una mucosa ciliada, que es lo que están observando aquí, con estos como cilios o vellosidades. En donde dice luz traqueal se refiere al espacio donde pasa el aire adentro de la tráquea. Hay glándulas seromucosas de la submucosa, que serían estas de acá. Y una capa de tejido adventicia, que es como la capa que recubre a esos cartílagos y mantiene, pues los mantiene unidos también. Entonces, esta es la forma de cada uno de los anillos de la tráquea. Forma como de C, no está totalmente cerrado. Deja un espacio adentro, que es donde va a pasar el aire, y pues bueno, ahora mantiene a la tráquea con su forma, pase lo que pase. Entonces, nos vamos a quedar hasta los bronquios el día de hoy. Los bronquios principales, ya, miren, cuando se recuerdan que hablamos de que el final de la tráquea, donde se divide en dos ramificaciones, tiene un nombre de mujer. A ver, ¿quién lo recuerda? Karina. Muy bien. Karina, ¿verdad que no me dijeron Stephanie o Brittany, no, sino que es Yo iba a decir Karina. Ahí donde está la Carmen, dijeron, no, es Karina. Entonces acá es donde termina la tráquea y se divide en dos ramificaciones que van a ir hacia los pulmones. Entonces ahí tenemos hacia el pulmón derecho y hacia el pulmón izquierdo. Esas ramificaciones que surgen de la carina son los bronquios. Los de mayor grosor son los bronquios principales. O primarios, y el izquierdo y el derecho se forman por división de la tráquea. O sea, donde se divide la tráquea surgen los bronquios principales, los primarios, que van a ser izquierdo y derecho, ¿verdad? Y pues ya se van hacia cada pulmón. Cada bronquio principal discurre con trayectoria oblicua antes de hundirse en la depresión medial o ilio del pulmón correspondiente. O sea, se doblan un poquito antes de ingresar. Esta palabra ilio es una forma elegante de decir, pues, un agujero por donde ingresa un órgano a otro. Nada más. Entonces, la depresión medial, por ese agujero que hay en los pulmones, ingresan los bronquios al pulmón correspondiente. O sea, cada pulmón tiene su propio ilio o agujerito por donde ingresan los bronquios. Las subdivisiones, media vez ingresan, se empiezan a dividir, ¿verdad? En partes más pequeñas. Esas subdivisiones más pequeñas de los bronquios principales dentro de los pulmones son vías directas hacia los alveolos. A ver, ¿alguien recuerda qué es lo que hacen los alveolos? Creo que lo dije en fisiología. ¿Los qué, mis? Alveolos. El intercambio de oxígeno. Muy bien, el intercambio de gases, perfecto. El oxígeno del ambiente ingresa
y el dióxido, que es producto de las actividades de las células, actividades metabólicas de las células, pues se va a expulsar. Entonces, eso sucede, perdón, en los alvéolos, que son las unidades funcionales del sistema respiratorio. Veamos, entonces, esos bronquios, pues que son divisiones más pequeñas, ya no son bronquios como primarios, sino son bronquios secundarios y pues finalmente los bronquiolos, que son más pequeños. Entonces, la imagen que están observando aquí en la izquierda es de una bronquitis. A veces la infección llega hasta estas zonas y los bronquios pues se inflaman y se llenan de mucosidad que no dejan que el aire ingrese con el volumen normal a los pulmones y por eso tosemos. La tos es un mecanismo que intenta liberar las vías respiratorias de esta flema o mucosidad que se genera cuando hay una infección. Entonces tosemos para tratar de sacarla y liberar nuestras vías respiratorias. Entonces, en el caso de una bronquitis ya es una infección que llega hasta los bronquios, se inflaman y por eso a veces hasta cuesta respirar. Se tiene que tratar la bronquitis, ¿verdad? Para que no se generalice en todo el pulmón y pues evitar que se ponga en riesgo la vida. En el caso de COVID, ya cuando esa infección llega a estas vías, ya ingresa a los pulmones y pone en riesgo la capacidad respiratoria del paciente, pues ya son los casos más serios, ¿verdad? Incluso cuando se da la respiración asistida y la intubación ya para ayudarlo a que llegue oxígeno a su cuerpo, pues ya son casos bastante serios. Y por ello, para evitar todo eso, pues tenemos que tener cuidado. Miren, triste las noticias, no sé si han estado viendo, pero no sé si fue el día de ayer que salieron ya 4,000 casos positivos en un solo día. También colapsaron. Entonces, sí, y dentro de esos está el hospital de Chimaltenango también colapsado, el hospital Roosevelt del San Juan de Dios, el hospital de Chimaltenango. Entonces, miren, no seamos partes de esa estadística, tenemos que cuidarnos, hoy más que nunca. Miren, la cuarentena con un solo caso positivo en el país quizás fue un poco precipitada. Ahorita se necesitaría que hay miles de casos en las calles y de personas que se infectan al ir a su trabajo, que entonces ahorita es que se necesitaría incluso eso de los toques de queda y todo lo que vivimos en el año 2020. Es cierto, ayudó a que no llegáramos a este punto, pero ahorita estamos llegando y no hay acciones. Pero no es solo de quejarnos del gobierno, de lo que hace o lo que no hace, sino de lo que nosotros como personas individuales podemos hacer. Entonces, en casa, pues tener las medidas de seguridad con todo lo que ingresa a nuestra casa, lavar todo lo del exterior, todo lo que se pueda lavar, ¿verdad? Desinfectar lo que se pueda desinfectar y ustedes también, ¿verdad? Protegerse. Siempre la mascarilla. Hay gente que dice, no, en mi colonia no pasa nada y van donde el vecino, van a la tienda sin mascarilla. Pero el hecho de que sea el entorno donde vive no quiere decir que allí no se pueda contagiar. Obviamente sí se puede contagiar con el chino de la tienda, con su vecino, con quien sea. Usted se puede contagiar. Entonces use la mascarilla. No porque esté enfrente de su casa no se va a contagiar. O sea, su casa no es una protección especial, pues. Y lavarse las manos frecuentemente y evitar el contacto con otros. Nos emocionamos. Miramos a nuestros compañeros, a un amigo y vamos a abrazarlo. Y no sabemos si esa persona tal vez no está infectada, pero lleva el virus sobre su ropa y usted abrazarse ahí. Entonces hay que tener cuidado porque cuando llega la infección a estas vías respiratorias son los casos más serios. Entonces hay que recordarlo, hay que seguirnos cuidando. Y miren, las vacunas sirven muchísimo. Yo soy testigo de que sí ayudan a proteger. Obviamente hay que poner uno de su parte, pero sí protegen bastante. Entonces, inviten a sus papás, si están en edad de vacunarse, que lo hagan. Es por su seguridad. Una. Y dos, pues tampoco nos hacen invencibles. Yo, por ejemplo, ya tengo las 2 vacunas, las 2 dosis. No voy a salir corriendo a la calle sin mascarilla porque ya soy inmune. No es así.
solo ayudan a prevenir y que si a uno le da el virus, pues no se vaya a morir, pero tampoco es que lo hagan a uno inmune totalmente. Entonces, las precauciones deben seguir. Y más en estos momentos que el virus pues está variando y cada día escuchamos que la cepa de la India, que la cepa de no sé dónde y pues igual todas nos enferman. Entonces hay que tener cuidado. Que también hay que pensar en que las vacunas fueron diseñadas para una de las cepas iniciales, ¿verdad? Ahorita por la que vayamos, pues quizás ya no sean efectivas. No lo sé, ¿verdad? Yo no sé no soy viróloga ni inmunóloga para hablar de eso, pero lo mejor siempre va a ser evitar. Entonces, cuídense mucho, usen su mascarilla, aunque caiga mal, aunque ya se les haya bronceado la frente y, y las mejillas, ¿no? Pero hay que usarla. Sí, y si van a un lugar muy concurrido, usen la careta. Más vale que lo miren a uno raro como que, ay, este tan dramático, a que después lo miren con lástima cuando esté en un hospital, pues entubado. Es más, ni lo van a ver, porque los separan totalmente de familia, amigos, todo. Entonces, mejor prevenir que lamentar. Entonces, las recomendaciones siguen. Y ya que estamos hablando del sistema respiratorio, pues es válido hablar de ellas. Bueno, esto sería sobre los bronquios y aquí lo que están observando es una bronquitis, ¿verdad? Que se puede generalizar y pulmonía y todo eso, ¿verdad? Entonces, hay que cuidarlas. Los pulmones, entonces, vemos acá la tráquea, la carina, dividida en los dos bronquios principales, bronquios secundarios, bronquiolos, y al final de cada uno de estos bronquiolos, pues vamos a tener a los alveolos. Los alveolos, pues son esos pequeños sacos membranosos donde se da el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, esta es la estructura de nuestros pulmones. A ver, pregunta de examen. ¿Qué pulmón tiene 3 lóbulos? 1, 2, 3. No me va a decir, bueno, antes de que digan una respuesta. Esta persona está de frente, o sea que está al lado contrario suyo, como que se estuvieran viendo de frente. Por derecho. Muy bien. Pulmón derecho. Tiene 1, 2, 3 lóbulos. Y el izquierdo, 1 y 2, porque aquí va el corazón, ¿verdad? Entonces, pues esta es la estructura de la tráquea, la carina, los bronquios principales, los bronquios secundarios, bronquiolos y alveolos al final de cada uno de estos. Y bueno, si tuvieran este año no se puede hacer, pero en otros años cuando hemos hecho la disección de pulmones, se corta un trocito de tejido de pulmón y hemos tenido la dicha de que venden los pulmones junto con el corazón de la vaquita. Entonces, si metemos en agua un trozo de corazón de vaca y un trozo de pulmón, se da la curiosidad de que el tejido de cardíaco se va al fondo y se hunde, pero el tejido de pulmón flota porque está lleno de pequeños espacios, bolsitas de aire, o sea, los alveolos, que aún contienen aire en su interior, entonces es como un barco, ¿verdad? Y flotan. En cambio, el tejido cardíaco, como es puro músculo para poder bombear la sangre, se va al fondo. Curiosidades que se dan. No todos los tejidos en nuestro cuerpo son iguales, como tienen diferentes Hagamos lo funciones. mismo. Ay, Dios, pero es que miren, les diría, pero venden esta estructura completa. O sea, cuando compramos eso era en grupos como de 8, porque sale algo carito ustedes. Viene la tráquea, los 2 pulmones y todavía le venden el corazón para que pese más. Entonces sí tenía un precio un poquito elevado. Pero vamos a ver, voy a consultar. Si logro encontrar uno, tal vez. Vayamos al colegio, Miss. O me gustaría, pero Sí, ahorita está más Miss. complicado ustedes. Déjenme buscar. En mis saberes creo que tengo los videos que trabajé con los jóvenes, incluso donde explota un pulmón. Voy a ver si todavía los tengo. Tal vez aquí en mi compu. Déjenme ver. Lo voy a pensar bien y quizás se pueda hacer. Pero pues siempre hay que tener precaución. Entonces, miren, vamos a terminar aquí la clase de anatomía. Voy a detener la grabación.